El enorme Boeing 747 temblaba suavemente mientras sus motores cobraban vida. Las cálidas luces ámbar se reflejaban sobre rostros cansados en la cabina ejecutiva. Pero nadie a bordo sabía que en solo unas horas, este vuelo se convertiría en el epicentro de una tormenta donde un hombre desestimado y subestimado haría que todo un sistema inclinara la cabeza. Rafael Domínguez ajustó su corbata, el reflejo de las luces de la pista brillando en la ventanilla junto al asiento 2A, el asiento que había elegido con precisión. Afuera, el ala izquierda relucía bajo los reflectores. Adentro, la cabina ejecutiva se sentía como un mundo aparte, asientos reclinables hasta 180 grados, champán burbujeante en copas de cristal y conversaciones discretas flotaban en el aire, como si cada sonido hubiera sido cuidadosamente programado para mantener el orden. Rafael escaneó la cabina, nadie le prestaba atención. Un hombre latino de 40 y tantos años, alto y delgado, vestido con un traje gris impecable y ojos calmados y observadores. Se veía como cualquier otro pasajero. Nadie sabía que era el hombre que acababa de ganar un caso de arbitraje de $3.000 millones para un conglomerado tecnológico global, o que una sola llamada suya podía congelar transacciones bancarias internacionales durante horas. Él lo prefería así: permanecer oculto, dejar que la gente juzgara primero y se arrepintiera después. Mientras la aeronave se acomodaba, Rafael abrió su maletín de cuero y sacó una carpeta gruesa. Sus dedos pasaban cada página con ritmo deliberado, como un director guiando la sinfonía del poder. Era el contrato para un arbitraje corporativo importante en Londres, uno que podía alterar el destino de miles con unas cuantas firmas. Rafael no era solo un abogado, era el hombre que terminaba guerras con lógica y silencio. «Disculpe, señor». La voz cortó limpiamente el aire quieto. Melissa Brennan, la aeromoza principal, estaba parada junto a su asiento. Su maquillaje era impecable, su sonrisa perfectamente medida, del tipo que a menudo oculta superioridad detrás de la cortesía. Rafael levantó la vista. «¿Sí?» Melissa se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono ligero pero lo suficientemente alto para que la mitad de la cabina escuchara. «Voy a tener que pedirle que cambie de asiento. Tenemos un pasajero VIP que necesita este lugar». Las palabras cayeron como un alfiler en agua tranquila. Nadie reaccionó, pero todos escucharon. Rafael dejó su pluma y levantó una ceja. «Me temo que debe estar equivocada. Este es mi asiento». Melissa mantuvo la sonrisa, aunque sus ojos se enfriaron. «Hemos arreglado otro asiento para usted más atrás». «¿Más atrás?», repitió él, su voz aún calmada. «Compré un boleto de clase ejecutiva. Elegí este asiento específicamente». La sonrisa de ella se tensó. «El señor Caldwell requiere un asiento especial. Es un pasajero de categoría global». Rafael miró brevemente al hombre en cuestión, una figura elegante en traje azul marino, audífonos inalámbricos puestos, hablando en voz alta por teléfono. Brandon Caldwell, el nombre sonaba familiar, un CEO conocido por su despiadada firma de inversión, Caldwell Capital. Brandon miró a Rafael solo por un segundo, pero en ese segundo su mirada llevaba una orden, el tipo de mirada perteneciente a alguien acostumbrado a que otros se hagan a un lado. La cabina se tensó, algunos pasajeros levantaron la vista y rápidamente miraron hacia otro lado. Melissa repitió, esta vez con menos paciencia: «Señor, esta es la política de la compañía. Le pido su cooperación». Rafael sonrió levemente, un gesto tan compuesto que hizo que Melissa instintivamente retrocediera media pulgada. No fue un movimiento grande, pero llevaba peso. «¿Podría mostrarme, por favor, la política específica que le permite remover a un pasajero que pagó de un asiento confirmado debido al estatus de otra persona?» Melissa se congeló, el silencio llenó el aire. Su rostro se ruborizó ligeramente y su voz vaciló. «Yo necesitaré verificar con mi supervisor». Rafael asintió una vez. «Por favor, hágalo». Levantó su vaso y tomó un sorbo de agua, completamente calmado. Brandon Caldwell se encogió de hombros y miró hacia otro lado, su expresión resumando indiferencia arrogante. Para él, esto era un inconveniente menor, un retraso causado por alguien que no importaba.
Pero para Rafael era la primera señal de una batalla más grande, una colisión entre privilegio falso y poder real. Mientras el abordaje continuaba, Rafael se volvió hacia la ventanilla. Bajo el resplandor amarillo de los reflectores, algo captó su atención. Un brillo tenue a lo largo del ala izquierda, como una astilla de metal brillando de manera antinatural. Frunció el ceño, inclinando la cabeza. 2 trabajadores de mantenimiento habían estado allí momentos antes, limpiando algo, pero se movieron demasiado rápido. Una chispa de inquietud pasó por su mente, sutil como el viento. Aún no lo sabía, pero ese único destello, esa traza casi invisible de luz, decidiría el destino de todos en este vuelo. Mientras Brandon Caldwell reía en voz alta por su teléfono, presumiendo sobre una fusión de $1.000 millones, Rafael Domínguez permanecía sentado tranquilamente en el asiento 12A, un vaso de agua en su mano, su mirada fija en la ventanilla. Un hombre subestimado, un asiento que parecía ordinario y un momento que redefiniría el significado del poder. Porque a veces el que parece ser solo otro pasajero es el que escribe las leyes del cielo. La atmósfera en la cabina ejecutiva había comenzado a cambiar. Los pasajeros seguían entrando poco a poco, pero aquellos sentados cerca del 12A habían dejado de hablar. Todos podían sentirlo, una quietud antes de la tormenta. Melissa Brennan regresó, esta vez con una azafata más joven a su lado. La sonrisa en su rostro era rígida como una máscara. Rafael Domínguez permanecía sentado, sus ojos calmados e ilegibles. «Señor», comenzó Melissa, su tono más frío y cortante que antes, «necesito que se mueva inmediatamente para asegurar una salida a tiempo». Rafael dejó su pluma y la miró directamente. ¿De verdad estamos teniendo esta conversación otra vez? Sus labios se crisparon. Puede cooperar o causar un disturbio. Creo que entiende lo que eso significa. Su voz fue lo suficientemente alta para que todos cerca escucharan. Varios pasajeros voltearon a mirar, algunos curiosos, otros molestos, y algunos esperando ver cómo terminaría. Rafael inclinó la cabeza ligeramente, sin enojo, simplemente como si estuviera estudiando un movimiento de ajedrez. «Pagué por este asiento», dijo en voz baja, «y no he roto ninguna regla, así que si pretende amenazarme, le sugiero que elija una regulación que realmente exista». Melissa se congeló. Ese tono no era la voz de alguien asustado. Era la voz de alguien que había silenciado paneles de arbitraje con una sola frase. Detrás de ella, la paciencia de Brandon Caldwell se agotó. Cerró su teléfono y dijo con su tono habitual de mando, «Melissa, consígueme ese asiento ahora. No tengo tiempo para tonterías». «Sí, señor Caldwell». El título «señor Caldwell» resonó alto y claro, intencionalmente para que todos escucharan. Rafael lo miró, su expresión no enojada sino analítica. Brandon dio un paso adelante, deteniéndose en el pasillo, elevándose sobre Rafael como si se dirigiera a un empleado que había olvidado ponerse de pie cuando el jefe entraba a la sala. «Estás sentado en mi asiento», dijo secamente con autoridad practicada. Rafael levantó una ceja. «¿En serio? ¿Qué número de asiento dice tu boleto?» Brandon soltó una risa corta y arrogante. «No lo entiendes, ¿verdad? No tengo que discutir sobre números, ellos saben quién soy». La cabina contuvo el aliento. Un hombre en la fila siguiente sacudió ligeramente la cabeza, como advirtiendo a Rafael que no presionara más, pero Rafael solo sonrió. «Interesante. Siempre he creído que las reglas se aplican a todos». Melissa intervino, su voz tensa como un alambre. «Señor, el señor Caldwell es un miembro de categoría global, un contribuyente importante para la aerolínea. Nuestra política prioriza». «Discriminación», interrumpió Rafael, su tono aún suave, pero su mirada ahora más afilada. «Sabe, he leído las regulaciones de su aerolínea. No hay nada en ellas que permita al personal remover a un pasajero que pagó solo para complacer a alguien más». Melissa estaba verdaderamente perturbada ahora. Nunca había encontrado un pasajero tan calmado que fuera inquietante. Brandon Caldwell soltó una risa baja y despectiva, cruzando los brazos. «Realmente no sabes cómo elegir tus batallas, amigo. Puedo asegurarme de que nunca vuelvas a volar con esta aerolínea».
Rafael giró la cabeza ligeramente, sus ojos como vidrio. Eres libre de intentarlo, pero deberías saber que no soy el tipo de hombre que se queda sentado cuando lo faltan al respeto. El silencio cayó. Sus ojos se encontraron, uno perteneciente a un hombre acostumbrado a dar órdenes, el otro a un hombre que entendía la ley detrás de ellas. Melissa se mordió el labio y luego repentinamente estalló. Si continúa rehusándose, tendré que llamar al gerente de cabina y si es necesario, podemos removerlo de este vuelo. Un pequeño jadeo escapó de alguien en la fila trasera. Era una amenaza seria, especialmente cuando se dirigía a un hombre latino en una cabina ejecutiva llena de ojos fríos y vigilantes. Rafael asintió lentamente. Muy bien, dijo, su voz baja y firme. Pero antes de que lo haga, recuerde esto. Cualquier directiva de la tripulación debe ser legal y relacionada con la seguridad del vuelo. Reasignar mi asiento por el estatus de alguien. Hizo una pausa, su tono afilándose. No califica. Melissa abrió la boca, pero no pudo formar palabras. Desde el otro lado del pasillo, un hombre de mediana edad, probablemente un ejecutivo, dejó escapar un suspiro cansado y murmuró: «Él tiene razón, las reglas son reglas». Brandon rodó los ojos, agarró su teléfono y se alejó, murmurando algo como «ridículo» y «pérdida de tiempo». Rafael simplemente lo observó irse, sin decir nada. Luego regresó a sus archivos, poniéndose sus lentes de lectura como si la confrontación no hubiera sido más que el preludio de una audiencia judicial. Pero en lo profundo algo burbujeaba, no enojo, sino vigilancia, un sentimiento de que esto estaba lejos de terminar. Exhaló lentamente y miró por la ventanilla. Las luces del aeropuerto brillaban sobre el ala como una cinta de acero. Y en ese momento, Rafael murmuró en voz baja, su voz grave y helada: «Veremos quién realmente es removido de su asiento». Sus palabras se hundieron en el zumbido de los motores bajo el piso, el sonido de una batalla a punto de comenzar. La cabina ejecutiva del vuelo Global Air 110 ahora se sentía como una sala de tribunal silenciosa suspendida en el cielo. Cada mirada fija en el asiento 12A. Nadie hablaba, nadie se movía. El aire mismo estaba estirado fino como una cuerda de violín, esperando romperse al menor sonido. Melissa Brennan había desaparecido detrás de la cortina, claramente para convocar a su superior. Pero Rafael Domínguez conocía una verdad simple. Cuando la gente pierde un argumento, recurren a la autoridad. Tomó un sorbo tranquilo de agua, calmado como siempre. A su alrededor, murmullos comenzaron a elevarse entre los pasajeros, mezclados con suspiros incómodos. «¿Quién es ese tipo?», susurró una mujer. «Probablemente solo un pasajero regular», respondió el hombre junto a ella. «Peleándose con un VIP así está acabado». Rafael lo escuchó todo, pero no reaccionó. Estaba acostumbrado a este tipo de juicio. Las jerarquías no dichas de estatus y color. La suposición de que el orden del mundo era fijo. Tomó su pluma y trazó una pequeña línea en el margen de su documento, un gesto de enfoque silencioso. Cada movimiento que hacía tenía propósito. No rebelarse, sino permanecer en control. 2 minutos después, la cortina se abrió bruscamente. Melissa regresó, acompañada de un hombre alto y corpulento, en traje gris oscuro. Su rostro tallado con autoridad. Stephen Clark, el sobrecargo del vuelo. No caminó hacia Rafael, avanzó como un oficial llegando para hacer cumplir el acatamiento. «Señor», comenzó Stephen, su voz firme pero cortante, «he sido informado de la situación. Para asegurar una salida a tiempo, le estoy instruyendo que se mueva al asiento 18E. Esta es una directiva de la tripulación de cabina». Rafael levantó la vista y sonrió levemente. «Asiento 18E. Si recuerdo correctamente, esa es la última fila en clase ejecutiva, justo al lado de la económica premium». Stephen dudó brevemente. «Eso es correcto, pero eso es irrelevante. Le estamos proporcionando una solución razonable». «¿Una solución razonable?», repitió Rafael, como si probara la frase como una cláusula legal. Dejó su pluma, entrelazó sus dedos y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Dígame, señor Clark, ¿qué pasa si me rehúso?». Stephen inclinó la cabeza, su tono gélido.
Entonces lo consideraremos incumplimiento con una directiva de la tripulación y podemos removerlo de la aeronave. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes, no recibir preguntas. Pero Rafael no miró a Steven. Sus ojos se desplazaron más allá de él, fijándose en Brandon Caldwell, quien estaba sentado con suficiencia en el asiento 12B, brazos cruzados, llevando la expresión satisfecha de un hombre que pensaba que la victoria era inevitable. «Sabe», dijo Rafael suavemente, «lo curioso de la gente que piensa que tiene el control es que rara vez se dan cuenta de que solo están interpretando el papel que alguien más escribió para ellos». Brandon resopló. «No tengo tiempo para filosofía barata. Steven, encárgate de esto. Dale $1000 de crédito. Yo lo pagaré si la aerolínea no lo hace». «Sí, señor Caldwell», respondió Melissa inmediatamente. Luego se volvió hacia Rafael, su tono resumando superioridad. «El señor Brandon Caldwell ha sido muy generoso. Si acepta moverse, recibirá un crédito de viaje de $1000. Creo que es una oferta justa». Rafael levantó la mirada, sus ojos tan afilados que Melissa sintió su garganta apretarse. «Justa», repitió, voz baja pero precisa, «cuando están degradando a un pasajero que pagó para complacer a alguien con estatus. Así es como define la justicia». La paciencia de Steven se estaba agotando. «Señor Domínguez, estamos tratando de resolver esto pacíficamente. Si continúa...» Rafael interrumpió, su voz profundizándose, resonante y comandante. «Señor Clark, permítame ahorrarle algo de tiempo. Soy Rafael Domínguez, socio senior en Domínguez & Associates, especializado en Derecho de Aviación y Comercio Internacional. Y estoy genuinamente curioso por ver qué precedente legal planea establecer su aerolínea al remover forzosamente a un pasajero de un asiento confirmado a favor del rango social de otro». Los ojos de Melissa se abrieron. Steven se congeló. Brandon Caldwell se quedó inmóvil, como si no hubiera escuchado correctamente. Una ola baja de susurros se extendió por la cabina. Un pasajero joven se inclinó hacia su compañero y susurró: «Domínguez & Associates. Esa firma ganó el caso Global Jet el año pasado. 80 millones en daños». La energía en la cabina cambió completamente en una sola frase. El hombre que habían desestimado había volteado todo el tablero. Steven se aclaró la garganta, luchando por recuperar la compostura, pero su autoridad ya se había agrietado. «Señor, independientemente de quién sea, todavía tenemos que mantener el orden en esta aeronave». Rafael asintió ligeramente, su voz volviéndose fría como acero. «El orden no se construye sobre obediencia ciega, señor Clark. Se construye sobre ley y respeto. En este momento, su tripulación carece de ambos». La cabina quedó en silencio sepulcral. Los nudillos de Brandon Caldwell se blanquearon contra el apoyabrazos mientras gritaba, su voz quebrándose con furia: «Esto es ridículo. Estás retrasando un vuelo internacional por un maldito asiento». Rafael inclinó la cabeza, una sonrisa tenue deslizándose por sus labios. «No, estoy defendiendo un principio, porque si me quedo en silencio hoy, mañana removerán a cualquiera que no se vea lo suficientemente rico». Brandon lo fulminó con la mirada, sin palabras, mientras Steven miraba alrededor y vio el cambio en los ojos de los pasajeros. Ya no estaban de su lado. En ese momento, la aeronave tembló ligeramente mientras retrocedía de la puerta. Las luces del ala parpadearon, reflejándose contra la ventanilla junto al 2A. La mirada de Rafael se desvió hacia afuera y se congeló. Un brillo extraño se deslizó por la superficie metálica, delgado, iridiscente, aceitoso. Sus ojos se entrecerraron, el cambio en su expresión sutil pero agudo. La calma se convirtió en enfoque, la confianza en cálculo. Se inclinó más cerca del vidrio, estudiando el ala cuidadosamente. Y en ese instante, guiado por el instinto de un hombre entrenado para detectar peligro en la letra pequeña, Rafael se dio cuenta de que lo que estaba viendo no era un reflejo, era una advertencia. La batalla verbal podría haber terminado, pero una pelea mucho mayor, una que decidiría el destino de todos a bordo, ya había comenzado con ese único destello parpadeante de luces. La cabina ejecutiva estaba sofocantemente silenciosa,
Solo el zumbido bajo de los motores y las respiraciones irregulares de pasajeros fingiendo no escuchar, no ver, llenaban el aire. Pero nadie podía realmente ignorarlo. Todos podían sentirlo. Algo estaba a punto de romperse. Melissa Brennan estaba parada junto a Stephen Clark, su rostro pálido. Había perdido el control de la situación, pero el orgullo no le permitía retroceder. Brandon Caldwell estaba sentado reclinado, manos entrelazadas frente a él, su mirada fría y expresión torcida en una sonrisa torcida. Rafael Domínguez, por otro lado, permanecía inquietantemente calmado. Miró a cada uno de los tres parados frente a él, luego habló con una voz tan firme que sonaba como si estuviera leyendo una declaración oficial. Están violando el contrato de transporte de pasajeros de aviación civil, específicamente la cláusula sobre la propiedad de asientos pagados y el derecho a no ser degradados sin consentimiento. Steven ajustó la correa de su chaleco, su voz pesada. «Señor, no tengo tiempo para argumentos, está perturbando la cabina. Si no se mueve inmediatamente, llamaré a la seguridad del aeropuerto para que lo remuevan de la aeronave». Las palabras golpearon como un trueno. Algunos pasajeros jadearon en voz baja, algunos sentados atrás levantaron la vista y luego rápidamente la bajaron otra vez, temerosos de involucrarse. Rafael se reclinó ligeramente, cruzando los brazos, su mirada afilada como acero. ¿Seguridad? ¿Porque me rehusé a ser discriminado? Su voz era baja y calmada, pero llevaba un peso que hizo que Steven inconscientemente retrocediera. Melissa intervino, su voz temblando aunque trataba de sonar firme. «Está haciendo que todos se sientan incómodos». Rafael levantó una ceja. «¿Incómodos? Estoy sentado tranquilamente. No he gritado, no he causado una escena. Simplemente estoy ocupando el asiento por el que pagué. Entonces, ¿quién está realmente creando el disturbio aquí? ¿Yo o el hombre que les está gritando órdenes?» Inclinó la cabeza hacia Brandon Caldwell. Brandon soltó una risa despectiva, luego se puso de pie de golpe. «Suficiente», ladró. «No voy a esperar ni un segundo más. Llamen a los marshales aéreos. Tengo acciones en esta aerolínea. ¿Entienden eso, Melissa? Tengo derechos». Melissa asintió rápidamente, pero Steven levantó una mano para detenerla. Sabía que si las fuerzas del orden se involucraban, el incidente quedaría oficialmente registrado. Explotaría en una crisis mediática, pero tampoco podían dejar que un pasajero pareciera desafiar a la tripulación. «Señor Domínguez», dijo Steven, su voz más baja ahora, pero tensa hasta el punto de quiebre. «Esta es su última oportunidad. Puede dejar su asiento pacíficamente o ser obligado a hacerlo. Por favor, reconsidere». Rafael lo miró, su voz bajando a casi un susurro, pero cada palabra era tan afilada y precisa como una navaja. «Señor Clark, si hace eso, su aerolínea enfrentará litigación, no solo por discriminación, sino por coerción ilegal. Y cuando eso suceda, este incidente se convertirá en un caso citado en el derecho internacional de discriminación. Dudo que su compañía quiera ver su nombre impreso en los libros de texto de derecho del próximo año». Steven abrió la boca, pero no salieron palabras. Por un breve momento vio no a un pasajero frente a él, sino a un fiscal entregando una acusación en la corte. Brandon Caldwell estalló en carcajadas. «Ota, por favor, esto es ridículo. ¿Crees que puedes asustarme con tus pequeños discursos legales?» Rafael giró la cabeza, una sonrisa tenue cortando su calma. «No, no lo estoy amenazando. Estoy declarando hechos. Puede comprar el asiento más caro, pero no puede comprar el derecho a ser respetado». Brandon se congeló a mitad de risa, su sonrisa muriendo a la mitad. La cabina quedó inmóvil otra vez, y entonces sucedió lo inesperado. Rafael se volvió hacia la ventanilla y lo vio una vez más. Esa estela brillante en el ala izquierda. Pero esta vez era más larga. Las luces de la pista brillaban sobre ella, revelando un rastro delgado e iridiscente que corría a lo largo del borde del ala. Su corazón se aceleró. Había manejado un caso que involucraba fugas de fluido hidráulico para Global Air 4 años atrás. Un incidente que casi terminó en desastre. Conocía ese color. Ese tenue brillo azulado no era agua de lluvia.
Era Skydroll, el fluido hidráulico usado en los sistemas de control de aeronaves. Respiró lentamente, obligándose a mantenerse calmado. En su mente las piezas encajaron. La tripulación de mantenimiento durante el abordaje completo, el paño de limpieza, el reflejo que había visto antes, todo se conectó en una sola imagen condenatoria. Rafael se volvió hacia Steven, su tono bajo pero urgente. Señor Clark, le sugiero encarecidamente que llame al capitán inmediatamente. Podemos tener un problema técnico serio con el ala izquierda. Steven frunció el ceño. ¿De qué está hablando? ¿Una posible fuga hidráulica? Respondió Rafael firmemente. Acabo de ver fluido Skydroll filtrándose desde la línea del actuador del flap. Si tengo razón, esta aeronave no está en condiciones de volar. Melissa se burló, su voz afilada y defensiva. Solo está tratando de distraernos porque tiene miedo de ser removido. Un pasajero dándonos lecciones sobre mecánica de aeronaves. Rafael no respondió, simplemente se inclinó hacia adelante, fijando sus ojos en ella. Puede pensar eso si gusta, pero cuando esa ala pierda presión sobre el Atlántico, ¿seguirá pensando que estaba equivocado? Una ola de inquietud se extendió por la cabina. Por primera vez, Steven no supo cómo responder. Melissa se quedó en silencio. Incluso Brandon, furioso momentos antes, ahora estaba congelado, un destello de duda cruzando sus ojos. Rafael silenciosamente se abrochó el cinturón de seguridad. La tormenta de palabras había terminado, pero otra tormenta estaba comenzando. Una no peleada entre personas, sino entre intelecto y arrogancia. Murmuró suavemente, casi para sí mismo. Se acabó el juego. El aire en la cabina ejecutiva estaba tan espeso que podría haberse cortado con un cuchillo. El sonido del viento rozando contra el fuselaje, el zumbido bajo de los motores auxiliares y la respiración tensa de aquellos parados entre arrogancia y miedo se mezclaban en un solo ritmo sofocante. Rafael Domínguez estaba sentado inmóvil en el asiento 12A, dedos entrelazados, ojos fijos en la ventanilla. La luz de la pista se reflejaba sobre su rostro, calmado, compuesto. Sin embargo, en su mirada había algo que hacía imposible que alguien lo desestimara. Algunos pasajeros intercambiaron miradas incómodas. No entendían todo lo que estaba sucediendo, pero el instinto les decía que este hombre no era alguien que hablaba sin razón. Steven Clark permaneció en silencio por un momento, luego trató de reclamar su autoridad. Señor Domínguez, le sugiero que deje de hacer una escena. Nuestros sistemas técnicos son inspeccionados exhaustivamente antes de cada vuelo. No hay ninguna fuga. Rafael se volvió hacia él, su tono firme. Puede que tenga razón, pero si yo tengo razón y usted lo ignora, ¿quién cargará con la responsabilidad entonces? La pregunta cayó como un peso de plomo. Melissa Brennan apretó los labios, forzando una sonrisa, aunque su voz tembló. Esto no es su preocupación. Usted es un pasajero, no un ingeniero. Rafael inclinó la cabeza ligeramente. En realidad, soy un abogado de aviación. Fui parte de la investigación del fallo hidráulico de Global Air hace 4 años, el que le costó a la compañía más de 800 millones por negligencia en la inspección. Creo que eso me califica para reconocer cuando un ala no es segura. Melissa se congeló. Steven miró a Brandon Caldwell, esperando apoyo, pero Brandon estaba evitando completamente la mirada de Rafael. Por unos segundos solo hubo el sonido de los ventiladores y corazones latiendo más rápido. Entonces Rafael se puso de pie. Su voz cortó el silencio, clara y medida, cada palabra una cuchilla. Señor Clark, estoy solicitando formalmente que informe al capitán que yo, pasajero en el asiento 12A, estoy emitiendo una alerta de seguridad. Bajo las regulaciones federales de aviación, el piloto al mando debe investigar cualquier reporte de pasajero que indique peligro potencial para la integridad del vuelo. Y creo que esto califica. Steven dudó. Rafael no estaba gritando ni actuando. Estaba siguiendo el protocolo con precisión, legalmente. Este no era un pasajero problemático. Este era un hombre que conocía las reglas mejor que ellos. Melissa trató de hablar, pero Brandon Caldwell explotó primero. «Suficiente de este circo», rugió.
Solo estás estancándote por atención, ¿no es así? Tengo una reunión multimillonaria esperándome en Londres, ¿entiendes? Si este vuelo se retrasa por tu culpa, te arrepentirás por el resto de tu vida. Rafael lo miró, su tono suave pero lo suficientemente frío como para congelar el aire. Usted tiene miedo de llegar tarde. Yo tengo miedo de morir. Dígame, Brandon, ¿cuánto vale una vida humana en su reunión? La cabina quedó completamente inmóvil. Una mujer joven en la fila siguiente cubrió su boca con la mano, incapaz de creer lo que había escuchado. El rostro de Brandon se puso rojo, su mano apretándose alrededor de su teléfono. «Pagarás por esto», Rafael interrumpió, sus ojos afilados como una navaja. «No, Brandon, los que pagan son aquellos que creen que el dinero puede comprar la ley». Steven estaba verdaderamente sacudido ahora. El sudor se formó en su frente, dudó, luego levantó su radio, su voz inestable. «Cabina a cabina de mando, tenemos un pasajero reportando un posible problema técnico en el ala izquierda, solicitando instrucciones». La voz del capitán regresó, calmada y compuesta. «Confirmen ubicación de la fuga». Steven miró a Rafael. «¿Puede especificar dónde exactamente?» Rafael señaló por la ventanilla, su dedo firme, preciso, como si hubiera hecho esto toda su vida. «Borde de ataque, justo donde el ala se encuentra con el motor izquierdo. ¿Ven esa estela iridiscente? Se está extendiendo hacia atrás. Si la luz le pega en ángulo, verán el tinte verdoso». Steven se inclinó más cerca para mirar y su rostro perdió el color. La sustancia no era una ilusión. La voz del capitán regresó a través de la radio. «Entendido, el equipo de ingeniería de tierra inspeccionará inmediatamente. Mantengan posición en la puerta, no retrocedan». Melissa exhaló bruscamente, su rostro pálido. Se volvió hacia Rafael y por primera vez no había arrogancia en sus ojos, solo gratitud y miedo. Brandon Caldwell, mientras tanto, estaba desplomado en su asiento, aturdido. Las palabras «la ley se aplica a todos» resonaban en su mente. Un minuto después, la puerta de la cabina se abrió otra vez y entraron técnicos de tierra. Todos observaron a través de la ventanilla mientras haces de linternas barrían el ala. Entonces lo vieron claramente, una corriente delgada de fluido hidráulico goteando por el metal. Un suave «Dios mío» escapó de la fila trasera. Rafael se reclinó en su asiento, en silencio. No necesitaba decir nada, la verdad ya estaba hablando por él. Melissa se apresuró hacia el frente para reportar. Brandon Caldwell bajó la cabeza, sin palabras. Steven estaba congelado, todavía sosteniendo la radio, sus ojos fijos en la fuga brillante afuera, la prueba innegable de que la arrogancia casi los había matado a todos. Rafael cerró los ojos y murmuró como si se recordara a sí mismo. A veces el poder real es tener el coraje de hablar cuando todos los demás permanecen en silencio. Y en ese momento ya no era solo el pasajero en el asiento 12A. Era el hombre que había salvado un vuelo completo y tal vez enseñado a todos a bordo una lección sobre el peligro del orgullo humano. El intercomunicador cobró vida y la voz calmada y firme del capitán llenó la cabina. «Buenas noches, damas y caballeros», habla el capitán Marcus Torres. «Hemos recibido un reporte de un posible problema técnico en el ala izquierda. Por razones de seguridad, este vuelo será temporalmente retrasado mientras nuestro equipo de mantenimiento conduce una inspección. Por favor, permanezcan sentados y mantengan la calma mientras esperamos más actualizaciones». El anuncio se extendió por la aeronave como un terremoto silencioso, sacudiendo no el avión, sino a las personas dentro de él. Todos los susurros y respiraciones parecieron pausarse. Algunos pasajeros inmediatamente sacaron sus teléfonos, enviando mensajes a seres queridos. «Vuelo retrasado, posible problema técnico». Una mujer joven agarró su pecho, respirando de manera irregular. A su alrededor, ojos llenos de curiosidad, miedo y lentamente respeto se desplazaron hacia el asiento 12A. Rafael Domínguez permanecía inmóvil, sus manos entrelazadas sobre su regazo. No había orgullo ni satisfacción en su rostro, solo la compostura tranquila de un hombre que sabía que acababa de prevenir algo catastrófico. Al frente, Steven Clark estaba sudando a través de su cuello. Se volvió hacia Melissa Brennan.
voz temblando. ¿Entiendes lo que esto significa? Si ese pasajero tenía razón, estábamos a punto de echar del avión al hombre que salvó este vuelo completo. Melissa no dijo nada, no podía obligarse a mirar a Rafael. La máscara pulida de profesionalismo que había llevado tan ajustada ahora se sentía como porcelana agrietada. En su mente, sus palabras resonaban una y otra vez. El orden no se construye sobre obediencia ciega. Apretó los puños y susurró para sí misma. Estaba equivocada. Brandon Caldwell, el hombre que había exigido el asiento, estaba sentado congelado. Su arrogancia despojada se inclinó hacia adelante, rostro pálido, dándose cuenta por primera vez de lo que se sentía perder el control. Todos sus privilegios, tarjetas platino y conexiones corporativas no significaban nada contra la dura verdad de un fallo mecánico. Un hombre en la fila trasera susurró: «Ese tipo acaba de salvar el vuelo, ¿no?». La mujer junto a él asintió. «Sí, si hubiéramos despegado, estaríamos volando con una fuga hidráulica». Algo así causó un accidente en Chicago en 2019. El murmullo se extendió como una pequeña llama de despertar. El hombre que habían desestimado era ahora la razón por la que estaban vivos. 10 minutos después, la puerta de la cabina se abrió y 3 ingenieros en chaquetas reflectantes subieron a bordo llevando linternas de alta potencia. No hablaron, solo intercambiaron señales rápidas de mano. Uno de ellos se inclinó hacia la ventanilla, brillando un haz en el punto que Rafael había indicado. La luz blanca barrió el ala, revelándolo claramente. Una estela brillante verde de fluido hidráulico. «Fuga confirmada», dijo uno de los ingenieros en voz baja por su radio. «Actuador de SLAT sangrando desde la tercera línea de alimentación. A altitud, la presión habría ensanchado la grieta». El rostro de Steven se volvió ceniciento. Miró hacia Rafael, sin palabras. Momentos después, el capitán Torres entró a la cabina, de hombros anchos, cabello canoso y la autoridad calmada de un hombre que había visto todo. Caminó directamente al asiento 12A. Su voz era áspera pero llena de sinceridad. «Usted es el pasajero que hizo el reporte, ¿correcto?». Rafael se puso de pie. «Sí, capitán. Noté algo irregular antes del despegue». El capitán asintió y extendió su mano. «Marcus Torres, capitán de este vuelo, señor Domínguez, acaba de salvar más de 100 vidas». El equipo de mantenimiento confirmó una fuga genuina. Si hubiéramos despegado 3 horas sobre el Atlántico, el sistema de control de flaps habría perdido presión. Ni siquiera quiero imaginar lo que habría sucedido. La cabina estaba en silencio. Melissa cubrió su boca, ojos brillando. Steven bajó la cabeza con vergüenza. Brandon Caldwell levantó la vista pero no pudo encontrar los ojos de nadie. Rafael respondió calmadamente: «Gracias, capitán. Solo hice lo que cualquiera debería. Soy un pasajero aquí también. Mi vida está atada a la de todos los demás». El capitán se volvió hacia Steven. «Mantengan la aeronave en la puerta. Estoy cancelando este vuelo. Todos los pasajeros serán reubicados. No apuesto vidas por un error de mantenimiento». Su voz pronto resonó por el intercomunicador. «Damas y caballeros, por su seguridad, el vuelo Global Air 110 ha sido cancelado. Pedimos disculpas sinceras por el inconveniente, pero esta decisión asegura el bienestar de cada alma a bordo». El sonido de suspiros y gemidos se elevó, pero mezclado con ellos vino algo inesperado. Aplausos. Al principio fue disperso y vacilante. Luego se extendió por toda la cabina. Nadie sabía quién lo comenzó, pero cada par de ojos se volvió hacia Rafael. Melissa dio un paso adelante, su voz temblando mientras hablaba. «Señor Domínguez, lo siento. Manejé todo completamente mal». Rafael la miró, no con enojo, sino con un entendimiento tranquilo. No estuvo mal hacer su trabajo, solo olvidó una cosa: a veces un momento de conciencia supera 1000 líneas de procedimiento. Las palabras hicieron que Melissa bajara la cabeza mientras lágrimas caían sobre sus guantes blancos. Brandon Caldwell se levantó y caminó lentamente hacia Rafael. Por un breve momento pareció listo para hablar, tal vez para agradecerle, pero el orgullo todavía se aferraba a él como armadura. Al final, todo lo que pudo murmurar fue: «Tuviste suerte».
Rafael no se volvió, solo respondió suavemente: «No, nosotros tuvimos suerte». Y mientras la tripulación de tierra comenzaba a bajar las escaleras para que los pasajeros desembarcaran, la cabina ejecutiva se sentía limpiada de arrogancia, de ego, de todo lo falso que la había llenado antes. Los ojos siguiendo a Rafael ahora llevaban respeto, gratitud y un toque de remordimiento. En cuanto a Rafael Domínguez, simplemente sonrió, cansado pero sereno, porque sabía que a veces para probar una verdad, uno debe permanecer calmado justo en el corazón de la tormenta. Medianoche en el aeropuerto JFK. Las luces de neón proyectaban un resplandor frío sobre los pisos de baldosas pulidas mientras los pasajeros del cancelado vuelo Global Air 110 se derramaban en la terminal, sus rostros una mezcla de agotamiento y gratitud silenciosa. Entre ellos, Rafael Domínguez, el hombre que había ocupado el asiento 12A, fue abordado por una joven miembro del personal de la aerolínea. «Señor Domínguez, por favor venga conmigo. El director del aeropuerto quisiera hablar con usted». Su voz era suave, respetuosa, aunque trataba de ocultarlo. Rafael asintió, recogiendo su maletín de cuero y siguiéndola a través de la multitud murmurante, todavía susurrando sobre el hombre que había salvado el vuelo. A la distancia, Brandon Caldwell discutía furiosamente en el mostrador de boletos, su voz enojada resonando por la terminal. «¿Tienen idea de quién soy? Soy accionista en Global Air. Exijo un jet privado ahora mismo». Un pasajero cercano sacudió la cabeza y comenzó a filmar en su teléfono. En minutos, el estallido fue capturado. Un registro de un hombre una vez orgulloso y poderoso, ahora humillado ante el mundo. Rafael entró al salón VIP, donde la cálida iluminación ámbar contrastaba fuertemente con el caos afuera. Un hombre alto de mediana edad, en un traje negro perfectamente cortado, dio un paso adelante. «Señor Domínguez, soy Miles Harrington, el director ejecutivo del aeropuerto. En nombre de Global Air, quiero agradecerle personalmente». Extendió su mano, apretando la de Rafael firmemente, su tono sincero. Sin su intervención, podríamos haber enfrentado una tragedia. El equipo de ingeniería confirmó que el sistema hidráulico efectivamente estaba fugando. Si ese avión hubiera despegado, los flaps habrían perdido control en medio del Atlántico. Rafael asintió ligeramente. «Solo hice lo que era necesario hacer». Miles hizo un gesto para que se sentara, su expresión seria. El capitán Torres presentó un reporte completo. Le pidieron que dejara su asiento por un pasajero supuestamente VIP, incluso lo amenazaron con remoción, y sin embargo terminó salvando a toda la tripulación. «En nombre de Global Air, me disculpo». «Eso no es necesario», respondió Rafael calmadamente. «Lo que importa es que detuvieron el avión a tiempo». Miles sacudió la cabeza. «Es más que eso. La aerolínea ya ha abierto una investigación interna. Ambos miembros de la tripulación, Melissa Brennan y Stephen Clark, han sido suspendidos. Responderán ante la Junta de Revisión». Rafael no dijo nada. No había satisfacción en sus ojos, solo reflexión silenciosa. Para él, la justicia nunca se trataba de venganza, se trataba de despertar. Afuera, los gritos de Brandon Caldwell continuaban. «¿Saben con quién están hablando? Perdí millones por esto. Demandaré a Global Air». La agente de boletos, una mujer joven llamada Nora Kim, tartamudeó nerviosamente. «Señor, el vuelo completo ha sido cancelado. Podemos reubicarlo en el vuelo más temprano de mañana por la mañana». «No, quiero salir esta noche. Tengo una reunión importante». «¿Y si hubiera abordado ese vuelo?», una voz profunda interrumpió desde atrás. «Tal vez nunca habría llegado a esa reunión». Brandon se volvió. Rafael Domínguez estaba ahí, calmado como una sombra. La terminal completa pareció quedar en silencio. «Tú», Brandon tartamudeó, su voz quebrándose con una mezcla de rabia y vergüenza. «Tú eres la razón por la que mi vuelo fue cancelado». Rafael dio un paso más cerca, su mirada firme pero sin malicia. «No, Brandon, yo lo salvé. Estábamos en el mismo avión». Hizo una pausa. «Pero usted pensaba que vivía en un nivel más alto del mundo». Brandon apretó la mandíbula. «¿Crees que eres algún tipo de héroe?». Rafael respondió lentamente, su tono cortante pero calmado.
No, solo soy alguien que escucha el sonido de los motores y la voz interior. Dos cosas que usted ha ignorado durante demasiado tiempo. Con eso, se dio la vuelta y se alejó. Brandon quedó congelado, en silencio por primera vez en su vida, incapaz de encontrar una sola palabra. Una hora después, Rafael fue escoltado al Hotel TWA, donde Global Air había arreglado la suite presidencial para que descansara. Pero una vez que la puerta se cerró, no abrió el champán ni encendió la televisión. Simplemente se paró junto a la ventana, mirando las pistas distantes donde otros aviones se elevaban con seguridad hacia el cielo iluminado por la luna. De su bolsillo sacó su pase de abordar. Clase ejecutiva, asiento 12A, ventanilla. Un asiento, un momento, una decisión. Algo tan pequeño pero lo suficientemente poderoso como para moldear el destino de cientos. Susurró para sí mismo. A veces lo único que separa a los fuertes de los débiles no es la riqueza ni el estatus, es la capacidad de mantenerse firme cuando te están subestimando. A la mañana siguiente, Global Air emitió un comunicado oficial a la prensa. Extendemos nuestra más profunda gratitud al pasajero Rafael Domínguez, cuya vigilancia ayudó a identificar un fallo técnico crítico y previno un posible desastre. Una investigación completa está en curso. La noticia se volvió viral. Los principales medios publicaron titulares: Abogado detecta falla técnica, salva vuelo completo de Global Air 110. Mientras tanto, en un pequeño café del aeropuerto, Brandon Caldwell estaba encorvado sobre su teléfono, mirando la pantalla con incredulidad. El video de su estallido se había propagado por Internet. Debajo, el título decía: Cuando el dinero no puede comprar dignidad, CEO de inversiones humillado por el hombre en el asiento 12A. Afuera de la ventana, Rafael Domínguez subió al auto que lo esperaba. No miró atrás, no necesitaba hacerlo, porque los verdaderos veredictos de este mundo no se entregan en las salas de tribunal. Se escriben en los ojos de aquellos que presenciaron la verdad. Y el mundo había visto todo. 36 horas después de la cancelación del vuelo Global Air 110, Internet explotó. Videos, fotos y relatos de primera mano de pasajeros se propagaron a velocidad de rayo. Un hashtag dominó las tendencias mundiales. Asiento 12A, el clip de Brandon Caldwell gritando en el mostrador de boletos, golpeando su teléfono y reprendiendo al personal, alcanzó millones de vistas de la noche a la mañana. En los comentarios, los usuarios citaban las palabras de Rafael Domínguez junto con un solo título. A veces el hombre silencioso salva al mundo, mientras el ruidoso se arruina a sí mismo. De un CEO poderoso, Brandon se había convertido en un símbolo global de privilegio corrupto, de aquellos que creían que el dinero y el estatus los eximía de las reglas. Mientras tanto, Rafael Domínguez despertó en la suite de lujo del Hotel DoubleTree. La luz del amanecer se derramaba suavemente a través de las cortinas. Se paró frente al espejo, ajustando su corbata, su reflejo tan calmado como había sido la noche anterior. No tenía idea de que se había convertido en el centro de una historia mundial y no necesitaba saberlo. Su teléfono zumbó con un mensaje de Miles Harrington, el director del aeropuerto. Señor Domínguez, quería informarle que Global Air lo honrará formalmente y emitirá una carta oficial de gratitud. Los 2 empleados involucrados han sido suspendidos y se ha abierto una investigación especial. Rafael respondió simplemente: solo espero que aprendan la lección correcta. Empacó sus pertenencias y dejó el hotel. En el vestíbulo un reportero lo vio, cámara levantada. Señor Domínguez, ¿puede comentar sobre el incidente a bordo del vuelo? Rafael sacudió la cabeza ligeramente. No hubo incidente, solo un recordatorio de que la seguridad y la dignidad nunca deben intercambiarse por conveniencia. Luego se alejó, dejando atrás un torbellino de cámaras parpadeantes. Al mismo tiempo, en el piso 48 de la Torre Orion Capital, otro tipo de tormenta se estaba gestando. La sala de juntas estaba espesa con tensión mientras se desarrollaba una reunión de crisis. En la pantalla grande en el centro de la mesa brillaba un muro de titulares. Show Brandon Caldwell humilla al personal de aerolínea.
Vuelo posteriormente cancelado debido a problema de seguridad. Inversionistas cuestionan estándares éticos de Orion Capital. Ash A112A se convierte en símbolo global de dignidad versus arrogancia. Un miembro de la junta golpeó un periódico sobre la mesa. Brandon, ¿entiendes? Has prendido fuego a la compañía. Brandon estaba desplomado en su silla de cuero, corbata deshecha, ojos hundidos. Fue solo un malentendido. ¿Un malentendido? La voz afilada de una mujer cortó. Amenazaste al personal de la aerolínea, insultaste a un pasajero latino y te filmaron gritando en público. Millones están boicoteando Orion Capital. CalPERS retiró 500 millones solo esta mañana. ¿Siquiera comprendes lo que eso significa? Brandon no dijo nada. Afuera de las ventanas de vidrio, Manhattan yacía envuelto en niebla, como su imperio. Grandioso, pero colapsando silenciosamente. La voz del presidente fue áspera, final. Has convertido nuestra marca en el rostro de la arrogancia y la discriminación. Ya no eres apto para liderar Orion Capital. Estamos pidiendo tu renuncia inmediata. Brandon miró alrededor de la mesa. Ni un solo ojo encontró el suyo. Todos ya habían elegido la distancia sobre la lealtad. La pluma cayó sobre el escritorio. Un clic suave resonó, un sonido silencioso marcando el fin de un hombre que una vez creyó que todo podía comprarse. Esa misma mañana, Global Air celebró una conferencia de prensa interna. La voz del CEO resonó por el salón. Tuvimos suerte, pero la suerte no es una estrategia. Desde hoy cada miembro de la tripulación será reentrenado en desescalada y reconocimiento de sesgo inconsciente. Lo llamaremos el protocolo GA110. En la pantalla detrás de él aparecieron letras blancas en negrita sobre un fondo negro. GA110. La dignidad no es opcional. Nunca mencionaron a Rafael Domínguez por nombre, pero todos sabían dónde comenzó la historia. Esa noche, Rafael estaba sentado solo en un pequeño café cerca del aeropuerto de Heathrow, viendo las noticias en la televisión. El metraje mostraba a Brandon Caldwell rodeado de reporteros mientras manifestantes afuera sostenían carteles que decían «Respeto sobre rango». El hashtag #A112A parpadeaba en la esquina de la pantalla. Rafael sonrió levemente, no por orgullo, sino porque la justicia, aunque toma el camino largo, seguía viva. Abrió su cuaderno de cuero y escribió una sola línea. «Pueden quitarte tu asiento, pero nunca tu derecho a sentarte con dignidad». Afuera, un avión se elevó hacia el cielo nocturno, sus luces de cola tallando una estela dorada a través de las nubes. Rafael levantó la vista y susurró suavemente, como cerrando el capítulo final de su historia. Al final, la justicia siempre vuela más alto que el privilegio. 3 días después de la cancelación del vuelo Global Air 110, la historia del hombre en el asiento 2EA había crecido mucho más allá de un titular de aviación. Se había convertido en un símbolo social. A través de Internet, la gente discutía, compartía y analizaba el incidente no como un mal funcionamiento de vuelo, sino como una lección en dignidad y prejuicio. En la transmisión matutina de CNN, la presentadora abrió con un tono serio. Un abogado latino fue solicitado a ceder su asiento de clase ejecutiva para hacer espacio para un pasajero VIP. Minutos después, descubrió un fallo técnico que podría haber llevado al desastre. Hoy ya no lo llaman pasajero, sino un héroe de la ley y la razón. Detrás de ella, la pantalla mostraba una foto de Rafael Domínguez mirando por la ventanilla del avión, capturada por un compañero pasajero. No era el rostro de un héroe de película, sino de un hombre ordinario haciendo lo correcto. En la parte inferior de la pantalla se desplazaban los hashtags y A112A, integridad sobre estatus, # Global Air 110, rodeados de miles de comentarios en línea. Mientras tanto, en Londres, Rafael Domínguez entró al edificio de vidrio que albergaba el Tribunal Internacional de Arbitraje Comercial. Nadie dentro de la sala sabía que él era el hombre del que el mundo hablaba, y él no necesitaba que lo supieran. Solo necesitaba enfoque completo. Al otro lado de la mesa estaba el Consejo de la Oposición.
un equipo de abogados representando a un conglomerado de inversión conectado a nada menos que Orion Capital, el imperio caído de Brandon Caldwell. Liderándolos estaba Richard Goss, un inglés de cabello plateado con el aire seguro de sí mismo de alguien que había ganado docenas de casos de alto perfil. Se acercó, extendiendo una mano con una sonrisa cortés pero condescendiente. Escuché que tuvo un vuelo bastante movido recientemente, señor Domínguez. Rafael sonrió levemente y estrechó su mano firmemente. Oh, en absoluto. Solo hablé en el momento correcto, tal como pretendo hacerlo hoy. Richard dudó, sin saber que el partido ya había comenzado antes de que siquiera tomara asiento. Cuando comenzó el arbitraje, Rafael habló poco, pero cada palabra aterrizaba con precisión quirúrgica. No levantó la voz ni golpeó la mesa. Con nada más que frases bien colocadas, comandó la atención completa del panel. El lado opositor presentó pilas gruesas de reportes financieros, gráficos y declaraciones. Rafael pasó solo algunas páginas de su archivo y habló uniformemente. Su evidencia parece comprensiva, excepto por un detalle. Viola la cláusula 17b del acuerdo de confidencialidad firmado hace exactamente 9 meses. ¿Debo leer esa sección en voz alta para el panel? La sala cayó en silencio. Los ojos del árbitro se desplazaron hacia la oposición. Richard Goss se congeló, sin palabras. Rafael cerró calmadamente su carpeta y terminó con una sola línea. La ley es como las alas de una aeronave. Una vez que la integridad se filtra, ya no puede elevar a nadie. Esa tarde salió del atrio de vidrio. El cielo gris de Londres se reflejaba arriba. Una llovizna ligera comenzó a caer, fría pero limpiadora. Su teléfono sonó. Era Miles Harrington. Señor Domínguez, quería que supiera que Global Air ha completado su investigación. Ambos miembros de la tripulación han sido despedidos por mala conducta grave. La compañía también ha enviado una carta oficial de gratitud a su firma, Domínguez & Associates. Rafael hizo una pausa antes de responder en voz baja. Gracias, Miles. Pero no me agradezcan a mí. Agradezcan a aquellos que tienen el coraje de admitir sus errores y corregirlos. Al otro lado del océano, Brandon Caldwell estaba sentado solo en la penumbra de su propiedad en los Hamptons. Los únicos sonidos eran el choque distante de las olas y el parpadeo de un noticiero televisivo. Orion Capital se retira de los mercados europeos. Accionistas vendiendo acciones. El ex CEO Brandon Caldwell renuncia. Su rostro estaba demacrado. Sus ojos huecos. Su teléfono sonaba incesantemente. Periodistas, abogados, asesores de relaciones públicas. Pero no respondió. Sobre la mesa yacía una edición abierta del Financial Times. El titular decía, «Cuando la arrogancia toma vuelo, olvida que la gravedad de la integridad siempre la hará caer». Brandon miró las palabras durante mucho tiempo, luego tiró el periódico al suelo. Por primera vez, no estaba enojado, solo vacío. De vuelta en Londres, Rafael regresó a su hotel, sentándose junto a la ventana con vista a la ciudad brumosa. Abrió su laptop para encontrar un correo electrónico de Miles con una foto adjunta. Un nuevo letrero en la sala de capacitación de Global Air, protocolo GA-110, donde la dignidad toma vuelo. Rafael estudió las palabras por un momento, luego sonrió levemente. Sin medallas, sin ceremonias. Sin embargo, en algún lugar, un sistema completo había cambiado por él. Tomó un sorbo de café, su expresión calmada y firme. Cuando la ley se entiende, la justicia habla. Cuando las personas se entienden entre sí, el mundo se salva. Y en el reflejo de las luces de la ciudad en el cristal de la ventana, apareció la imagen del hombre de la 112A, no como un héroe, sino como un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en los títulos, sino en cómo nos enfrentamos a la injusticia. 2 semanas después de que el vuelo Global Air 110 fuera cancelado, la ciudad de Nueva York todavía resonaba con los restos de esa historia. Los periódicos habían dejado de mencionar a Brandon Caldwell, pero el nombre Rafael Domínguez continuaba extendiéndose silenciosamente, no como una figura mediática, sino como una metáfora de autorrespeto en un mundo gobernado por el estatus. En las redes sociales, los comentarios seguían llegando. No gritó, no buscó venganza,
simplemente mantuvo su posición y el sistema completo tuvo que retroceder. No tienes que ser un héroe, solo tienes que tener el coraje de decir no cuando algo está mal. La historia había superado hacía mucho las fronteras de un incidente de aviación. Se había convertido en una lección viviente enseñada en aulas sobre liderazgo, derecho y ética profesional. Esa mañana, Rafael caminó hacia las oficinas de Domínguez & Associates, donde era socio senior. El largo corredor con paneles de roble llevaba el aroma de café recién hecho. Jóvenes asociados asentían respetuosamente mientras pasaba, sus ojos llenos de admiración silenciosa. Las noticias del hombre en el asiento 12A habían llegado a la firma, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Todos sabían que Rafael no tenía gusto por la gloria, solo por resultados. Dejó su maletín sobre el escritorio, abrió su laptop y notó una pequeña caja esperando allí sin nombre de remitente. Una tarjeta estaba adjunta. De alguien que sabe que sin usted nunca habría tenido la oportunidad de decir gracias. Marcus Torres. Dentro de la caja había un modelo de fundición de un Boeing 747 a escala 1200, exquisitamente detallado. Grabado a lo largo de su fuselaje plateado estaban las palabras «Para Rafael Domínguez, el hombre que aterrizó el orgullo y elevó vidas». Pasó un dedo a lo largo del ala metálica, el frío extendiéndose suavemente a sus yemas. Una sonrisa tenue, rara y genuina cruzó su rostro. La puerta de la oficina se abrió. Olivia Chen, su asistente, entró, voz cautelosa. «Señor Domínguez, la prensa sigue llamando. Quieren entrevistas para escuchar sobre su experiencia en ese vuelo. ¿Debo rechazarlas todas?» Rafael asintió suavemente. «Sí, deja que la historia hable por sí misma». Cuando las palabras se convierten en herramientas, el significado de la acción se desvanece. Ella asintió, luego dudó. ¿Se arrepiente? Quiero decir, de no demandar a la aerolínea, habrían tenido que pagar una fortuna. Rafael se reclinó en su silla, su mirada distante. ¿Arrepentirme? No, no quería dinero, quería cambio, y cambiaron. Una demanda habría convertido esta historia en una transacción. Quería que fuera una lección. Hizo una pausa, la luz de la mañana derramándose por la ventana y reflejándose sobre su rostro. La justicia no siempre necesita una sala de tribunal, a veces solo necesita a alguien que se rehúse a dejar su asiento. Al mediodía, su teléfono zumbó. Un mensaje de Miles Harrington decía: Global Air ha lanzado oficialmente el protocolo GA-110 para todo el personal global. Su historia será presentada en su nuevo curso de capacitación. Respeto bajo presión. Gracias, Rafael. Sonrió levemente y respondió con solo 3 palabras. Manténgalo volando. Esa noche, mientras las luces de la ciudad cobraban vida, Rafael salió de la oficina y caminó por la Quinta Avenida. El viento frío rozaba su cuello, y las vallas publicitarias brillantes iluminaban su rostro. Al otro lado de la calle, un grupo de estudiantes universitarios charlaba animadamente. Una mujer joven de piel morena sostenía una revista y dijo en voz alta: «Aquí está, el hombre en el asiento 12A. Me hizo creer que no necesitas poder para crear cambio». Rafael sonrió, pero no dijo nada. Siguió caminando, fundiéndose en el flujo de la multitud. Nadie necesitaba saber quién era, porque para él el mayor reconocimiento no venía de los aplausos. Venía del cambio silencioso en otros. Cayó la noche en su apartamento de gran altura. Rafael colocó el modelo del avión en un estante entre gruesos libros de derecho. La luz cálida se reflejaba en su cuerpo plateado, proyectando su reflejo calmado y firme en el vidrio. Sereno, fundamentado y libre. Lo miró por un largo momento, luego susurró: «La dignidad no es algo que te den, es algo a lo que te aferras incluso cuando te dicen que te vayas». El modelo del avión estaba en silencio. Sin embargo, en esa habitación tranquila se sentía como si el mundo entero estuviera escuchando. Porque a veces la mayor victoria no está en hacer que otros inclinen la cabeza, sino en asegurar que nunca bajes la tuya. Si la historia de Rafael Domínguez te hace creer que el intelecto y la integridad siguen siendo las alas más fuertes de la humanidad, deja un «me gusta»
Comparte este mensaje y suscríbete para no perderte los próximos viajes donde personas ordinarias continúan escribiendo historias extraordinarias. Y así llegó a su fin el viaje de Rafael Domínguez, no con aplausos ni con el resplandor de la fama, sino con una transformación silenciosa que se extendió por los cielos. De un momento de humillación, convirtió el insulto en oportunidad, enseñando al mundo una verdad simple. La dignidad nunca es un privilegio, es un derecho de nacimiento. Global Air cambió sus procedimientos, millones cambiaron la forma en que se veían unos a otros. Y Brandon Caldwell, el hombre que una vez creyó que el poder era eterno, aprendió que el tipo de poder construido sobre la arrogancia siempre es el primero en desaparecer. Esta historia no se trata solo de aviación, o derecho, o estatus. Se trata de cómo nos tratamos unos a otros cuando nadie está mirando. Porque a veces la mayor fuerza no está en gritar para ser escuchado, sino en permanecer en silencio el tiempo suficiente para que cuando finalmente hables, el mundo deba escuchar. Rafael Domínguez no derrotó a nadie, simplemente los hizo enfrentarse a sí mismos. Y esa es la verdadera victoria. Si esta historia te hizo reflexionar, deja un me gusta para difundir el mensaje de que el respeto no es una elección, es un deber. Comparte este video para que más personas entiendan que en un mundo lleno de ruido y arrogancia, los calmados, los principiados y los justos son los que tienen el verdadero poder. Y no olvides suscribirte para escuchar más historias como esta, donde personas ordinarias silenciosamente nos enseñan el arte de la dignidad humana.